Bueno, vamos a ver hoy los huesos y el esqueleto. Los huesos, bueno, como piezas integrales del esqueleto, van a estar formados por el tejido óseo. El tejido óseo ya lo habíamos mencionado cuando hablamos del tejido conectivo porque es una de sus variedades, ¿no? El tejido conectivo va a dar lugar al tejido óseo. El tejido va a tener tres componentes. Por un lado van a estar las células. Por otro lado van a estar las fibras proteicas, ¿sí? Del mismo modo que habíamos visto en el resto de los tejidos, especialmente en el conectivo, que teníamos fibras de colágeno, bueno, también va a haber fibras en este tejido. Y finalmente van a estar la parte mineral, que son las sales de calcio, fundamentalmente el carbonato de calcio, ¿sí? Cuya fórmula es esta. Tiene estos tres componentes. A veces se oye que los huesos están formados por calcio, pero tiene también fibras proteicas. ¿Por qué? Porque las fibras le van a dar elasticidad, es decir, le van a permitir al hueso sufrir ciertas deformaciones y absorber un poco la carga de los golpes o del peso mismo. Mientras que las sales minerales lo que le van a dar es la dureza para poder resistir esa carga. Y finalmente las células, porque el hueso es un tejido vivo, entonces las células lo que van a hacer es producir el hueso y mantenerlo, ¿sí? Incluso si el hueso se fractura, estas células van a ser las encargadas de la reparación de este hueso. Vamos a ver que este tejido se va a disponer para formar un hueso en dos maneras. Por un lado va a estar lo que llamamos el hueso denso y por otro lado lo que llamamos el hueso esponjoso, que lo vamos a ver en esta imagen de aquí. Acá tenemos el corte de un hueso, es el húmero, hueso del brazo, donde vemos claramente que hay dos zonas. Una zona que acá se ve más blanca, ¿sí? Bien compacta, que es el hueso denso, y por otra parte vemos otra zona donde hay espacios, ¿sí? Vacíos, donde no hay nada, y otras partes donde el hueso pareciera formar una esponja. Es justamente este hueso que llamamos esponjoso. En esos espacios que quedan entre las trabéculas, o sea, entre los tabiques de la esponja, o en estos espacios grandes que hay acá, se va a ubicar un tejido que es la médula ósea, que habíamos mencionado como tejido hematopoyético, que es el encargado de fabricar las células de la sangre. Bueno. Ahora, estos huesos van a formar entonces el esqueleto, ¿no es cierto? El esqueleto que va a ser el conjunto de los huesos. Son más de 200 huesos que van a tener sus formas acordes a la función que cumplen en el esqueleto cada hueso, pero fundamentalmente su función va a ser el anclaje de los músculos, es decir, que los músculos se van a unir a los huesos para permitir el movimiento del cuerpo. Hay algunos huesos que tienen alguna otra función particular, como por ejemplo los tres huesecillos pequeños que hay en el oído, el yunque, el martillo y el estribo, que son tres huesitos muy muy pequeños cuya función no es el movimiento del cuerpo, sino está relacionado con la transmisión del sonido dentro del oído. Pero bueno, para mencionar el esqueleto, ¿sí? Vamos a ver que tenemos, bueno, como dijimos, más de 200 huesos diferentes, pero podríamos de alguna manera pensar el esqueleto como formado por dos partes. Por un lado, una parte que llamamos el esqueleto axial, ¿sí? Axial se refiere a eje, ¿sí? Axis es eje, y tenemos que pensar en un eje formado por el cráneo y la columna vertebral, ¿sí? Eso nos forma como una especie de eje del cuerpo, donde también tenemos
la caja torácica o jaula torácica, ¿sí? Si lo vemos en el esquema, tenemos entonces el cráneo, la columna vertebral, ¿sí? Y acá la jaula torácica, ¿sí? Después, la otra parte que podemos pensar, vamos a poner acá entonces cráneo, perdón, jaula torácica y columna vertebral. Por otro lado, vamos a ver que lo que nos está faltando acá son los miembros, ¿no es cierto? Lo que llamamos el esqueleto apendicular. Se refiere a los apéndices, ¿no es cierto? Y vamos a tener un miembro anterior, ¿sí? Vamos a ver que tenemos el miembro anterior formado por una serie de huesos. Vamos a tener el miembro posterior, también formado por una buena cantidad de huesos. Pero a su vez vamos a tener unas estructuras que son las que unen los miembros posterior y anterior al esqueleto axial. En ese caso vamos a tener lo que denominamos las cinturas, ¿sí? Vamos a tener una cintura para el miembro anterior que se llama la cintura escapular y una cintura para el miembro posterior que se llama la cintura pélvica. La cintura escapular, la vemos acá en el esquema, está formado por dos huesos, la clavícula, que es este hueso que está aquí, y la escápula, que está por el lado de atrás, que se ve en esta vista lateral, ¿sí? Esta sería la escápula u omóplato, también llamado, ¿sí? Y en el caso del miembro posterior, vamos a ver que está formado por este hueso, la pelvis, la cintura pélvica, ¿sí? Entonces, la cintura escapular, clavícula y escápula es la que conecta al miembro anterior con el esqueleto axial. Y después, la pelvis es el hueso que integra la cintura pélvica, que es la que va a conectar al miembro posterior con el esqueleto axial. Bien.